No sé si se escucha. Hola, hola. Hola, buenas noches. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Buenísimo, bueno. Bueno, buenas noches para todos, antes que nada. Bueno, vamos a ir incorporando a los compañeros que se van sumando, ¿sí? Y arrancamos. Hola, buenas noches, me llamo Débora. Hola, buenas noches. Bueno, muy bien. Bueno, ahora en la medida que se sume alguno más, lo incorporamos, ¿sí? Bueno, esta es la última de las clases de apoyo, como habrán visto, ¿no? En la grilla que se armó antes del examen de este miércoles, del examen final, ¿sí? Que es cuando se va a realizar, bueno, esta última instancia para cerrar la acreditación después de la cursada, ¿sí? Todos ustedes tienen la materia aprobada, la cursada aprobada, y falta solo la instancia esta del final, ¿sí? Bueno, más o menos les comento rápidamente cómo hacer el examen, si quieren, si les parece, y después pasamos a las preguntas más concretas que tengan, si quieren, sobre los textos, o el funcionamiento de la evaluación, o bueno, sobre lo que quieran, ¿sí? Bueno, el examen, como la mayoría de ustedes calculo habrá recibido ya un mail, eh, consiste básicamente en la resolución de una evaluación escrita a partir de un corpus de textos que todos ustedes seguramente ya tienen. Esos 3 textos que forman parte del corpus alrededor de una temática en particular, que en esta era la del veganismo, etcétera, ¿no? Los hábitos del consumo de carne, los hábitos alimenticios en general. Y a partir de la lectura de esos textos, bueno, se va a armar la evaluación, es decir, las consignas en función principalmente de uno de los textos, ¿sí? Donde van a tener que determinar, por ejemplo, la hipótesis, o los argumentos, o algunas preguntas de comprensión textual. Y por último, una última consigna seguramente consistirá en la articulación, o sea, la vinculación de 2 textos, ¿sí? O sea, el que ustedes vienen trabajando en el examen y otro del corpus, ¿sí? Alguno de los otros 2 restantes. Entonces, bueno, obviamente es necesario tenerlos bien leídos, ¿sí? Subrayados, anotados, no sé, buscar en el diccionario palabras desconocidas, tenerlos como bien frescos para el momento del examen, ¿sí? Eh, en el momento del examen ustedes se van a conectar por un Meet, que seguramente los profesores de cada una de las mesas les mandaron una dirección de Meet o de Zoom para conectarse, y ahí se va a hacer la acreditación de la identidad, ¿sí? Es decir, es un trámite que dura más o menos una hora, puede ser menos también, donde se va nombrando cada uno de los integrantes de la mesa, de los estudiantes. Cada uno tiene su documento a mano, lo pone frente a la cámara, ahí se hace una captura de pantalla, y otro profesor le da el ingreso al examen, es decir, lo habilita para empezar a resolverlo, ¿sí? A partir de ahí, digamos, en total son 4 horas de duración del examen, ¿sí? Se calcula que una hora más o menos es para la acreditación, puede ser menos, como le digo, y después 3 horas seguro para resolverlo, es decir, que tienen un tiempo suficiente para poder hacerlo, ¿sí? Eh, no es muy complejo, no es muy difícil. Lo importante, como les digo, es tener bien leídos los textos, ¿sí? O sea, poder mínimamente dominarlos, y recuerden que siempre cuando respondan las consignas tienen que reformular los enunciados de los textos fuentes, es decir, no pueden copiar y pegar, sino que tienen que decirlo de otro modo, ¿no? Reformulando siempre los enunciados, bueno, como fue a lo largo de las cursadas de cada uno de ustedes, ¿no? Cuando en el taller, digo, que se les pedía que resuelvan algún ejercicio, siempre se exigía esto de la necesidad de la reformulación, ¿no es cierto? Así que bueno, eh,
Eso, básicamente, cuando ustedes reciben el examen, lo empiezan a resolver en el Word mismo que tienen en el campus, y cuando eh, lo terminaron, o se sienten seguros de que ya está más o menos resuelto, bueno, hacen clic para enviar y ya está, digamos, a partir de ahí, que más o menos son 48, 72 horas más o menos, el plazo a partir del cual van a tener la devolución, es decir, la nota, ¿sí? Van a tener una corrección así bastante puntillosa, digamos, con las anotaciones, los comentarios y las correcciones de cada examen, ¿sí? Después, bueno, la nota esa se pasa a un acta y listo, digamos. No, en el caso de que alguien desapruebe el examen, tiene otras opciones para presentarse, ¿sí? Ustedes saben, tienen más o menos 2, 3 años, no me acuerdo bien, pero 2 años seguro de plazo para poder rendir, ¿sí? En distintas instancias de los distintos llamados de la evaluación final, ¿sí? Bueno, me parece que alguien abrió el micrófono recién, no sé quién era. Beatriz, te escucho. Sí, buenas noches. Buenas. Si quería saber si el examen se abre en la misma pestaña de la materia, o dónde. Bueno, tienen que entrar en el campus, digamos, en un link, digamos, perdón, en un sitio especial que es el de la evaluación, ¿sí? Tiene un nombre Claro, porque en el campus yo tengo, o sea, todas las materias, y en este caso, si voy a dar final de taller de lengua, iría en la parte donde está el taller de lengua. Claro, Ahí sí. estaría. Claro, efectivamente, en el taller de lengua va a haber una pestaña que, por lo menos nosotros los profesores las tenemos siempre en el margen izquierdo, ¿sí? De la pantalla, porque en el caso de los profesores dice mis cursos y ahí aparece, por lo Sí, general, sí. como un numerito. Bueno, y entras ahí, digamos, bueno, y la encontrás ahí, digamos, la evaluación, ¿no? Después de la acreditación, cuando se les da la admisión, o sea, se los habilita, bueno, ahí lo pueden leer, digamos, el examen, y van resolviendo las consignas. Claro, como una materia normal o un parcial normal que... Tal cual, sí, efectivamente. Sí, sí, Perfecto, sí. está bien, gracias. Van resolviendo las consignas en el propio Word que se les envía, ¿sí? Y después ese mismo Word ustedes lo mandan y bueno, es el examen que después se va a corregir. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Esta era más o menos la introducción respecto a la modalidad del examen, el tiempo de duración, esto que les comentaba de la acreditación de la identidad, que es un trámite que se hace siempre, digamos, en estas mesas virtuales que nos tocan, ¿no? Bueno, por obvias razones, por las condiciones en las que estamos trabajando en función del problema de la pandemia, digamos. Así que, bueno, no sé si, a ver, Profesor, alguien creo que escribió en el chat, a ver. profesor, buenas Sí, noches. Le hago una buenas. consulta. Yo es la primera vez que rindo final Ujú, ahora de la manera virtual. Yo sí, cursé una materia, pero bueno, los parciales fueron de manera de múltiple choice. ajá, En el caso, ahora para rendir el final, que leí el mail que nos mandaron y decía que nos mandaban un Word para resolver. El sí, Word después es solamente completar y lo volvemos a enviar. claro, sí, sí. Múltiple choice, ¿de qué materia me estás hablando? Psicología. Ah, claro, pero viste en la cursada del taller, ¿te acordás cómo era la modalidad del taller? ¿Cuándo cursaste vos el taller de lectura? No, en el año 2019, esta es mi última oportunidad. Yo siempre esta la dejé pasar porque, bueno, me cuesta, perdón, No, me no, cuesta como meterme de lleno con la materia. claro. Y yo Bueno, la cursé de manera presencial. está bien, te comento, en la virtualidad como trabajamos básicamente es con algunas preguntas que no son exactamente de múltiple choice, pero sí donde tienen que responder haciendo un clic de pronto, ¿no? Y después, la mayoría de las consignas son, digamos, de resolución escrita. Creo que en este caso del final ustedes tienen que escribir, responder todas las consignas, digamos, ¿sí? Así que, bueno, eso, digamos. Recuerden que el examen Ah, bueno. tiene varias partes, ¿sí? Creo que son 2 o 3 partes y todas tienen que estar resueltas, ¿sí?
No pueden dejar una sin resolver. Del mismo modo como, bueno, los exámenes que se vinieron haciendo en la cursada, como recién decía Beatriz, ¿sí? Con la misma modalidad, digamos, ¿no? No puede haber una de las partes del examen sin resolver. ¿Está? Bueno, Bueno, gracias. acá me pregunta Candela si por medio del campus van a saber la nota. Claro, o sea, en el mismo campus ustedes van a recibir, digamos, como les digo, 48, 72 horas después, la devolución, y en la devolución van a tener la nota, ¿sí? Ahí va a estar la calificación. Bueno, Débora Sosa dice, respecto de los textos, una parte dice refutación, cita de autoridad, o sea, tienen que tener la relación, los 3 puntos, o solo tengo que identificarlos. Débora, ¿vos tenés micrófono? Sí, profe, tengo. Dale, mejor pregúntame, porque no te entiendo muy bien. Sí, que hay una parte donde dice refutación, cita de autoridad y ejemplo. Quería saber si tienen que tener relación los 3 puntos o solo tengo que identificarlos. No entiendo, perdóname, ¿cómo? Porque me volviste a leer lo que escribiste que no te entendí, por eso te decía que tienen que tener relación los 3 puntos, ¿qué quiere decir? No, profe, está hablando del módulo, me parece, en donde está Sí, la parte el de módulo, verdadero y disculpe. falso. Y en el punto G hay un cuadro, tenemos que llenarlo, y después al final dice, con respecto a lo que estábamos escribiendo, refute, o sea, depende de lo que estábamos contestando, y poner cita de autoridad y también ejemplo. Pero Sí, yo creo eso. que el texto, ya te digo, con el texto 2 nada más es eso, me parece. Yo lo hice con el texto 2 nada más. Sí, sí, lo que no entiendo es esto de tienen que tener relación los 3 puntos, no entiendo a qué te referís, Débora. Con el mismo cuadro me refiero. O solo tengo que identificar los puntos. No te entiendo, perdóname. Los puntos del cuadro, hay un cuadro donde ustedes tienen... ¿Eh? Hay un cuadro en el texto 2 Sí, en donde dice que hay que llenar los efectos adversos para la salud de las personas. sí, Uno llena eso y en la H dice, identifique 3 argumentos a partir de los siguientes recursos argumentativos utilizados por el autor. sí. Pues tiene una parte que dice refutación, plin, 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 hay que escribir, cita de autoridad, tin, 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 y hay que llenarlo. Ella está Claro, preguntando si tiene que tener relación con los 3 textos. claro, no, Creo. 3 puntos, no sé de dónde lo sacó, dice, identifique 3 argumentos a partir de los siguientes recursos. Entonces te dice, por ejemplo, el recurso de refutación, el de cita de autoridad, el de ejemplo, entonces vos tenés que buscar alguno de esos recursos y completar ahí, digamos. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Pero de igual modo eso no es el examen, ¿no? Ojo, no se confundan el examen con, digamos, con la guía de lectura, ¿sí? Lo que ustedes tienen acá es una guía de lectura. O sea, son ejercicios para ayudarlos a una mejor comprensión del texto, ¿sí? Pero no es exactamente la modalidad del examen. ¿Está bien? El Bueno, examen entonces, igualmente vamos a tener que trabajar con un texto, como lo estábamos haciendo con los trabajos prácticos, o sea, poner una parte de ver cuál es la problemática y después una segunda parte de reformular, puede ser, ¿Cómo, y perdón? que si tenemos que hacer como hacíamos en los trabajos prácticos, porque yo cursé este primer cuatrimestre en el taller y nos mandaban trabajos prácticos en donde teníamos que reformular, no copiar textualmente, nos decían reformulen con 2 o 3 párrafos. Esa va a ser la primera parte del examen, más o menos. Vos recién me habías preguntado si iban a ser parecidos a los exámenes. Yo te dije que sí. Sí. Claro. Pero lo que pasa es que el final, No los el trabajos punto prácticos. final de la comparación, no tuvimos Claro, examen. por eso, pero no va a ser un trabajo práctico, va a ser un examen. Entonces va a ser similar la modalidad de los exámenes que ustedes hicieron. Ah, sí. Lo No, esa parte último, lo entendí. El último punto nada más, me el último falta. punto, que efectivamente es algo que no se desarrolló en la cursada
digamos, no se evaluó, pero sí hubo un par de clases sobre comparación de textos. Va a consistir Mi simplemente... profesora, por ejemplo, nos hizo participar en el foro nada más. Claro, por eso, porque no se evaluaba, sino que se dictaron los contenidos, ¿no? Lo de comparación de fuentes. Entonces lo que van a tener que hacer es, a partir de, en principio, la lectura del texto con el que vienen trabajando, comparar, por ejemplo, no sé, la hipótesis y los argumentos de ese texto con alguno de los otros dos, ¿sí? Nada más que eso. Pero es una cosa sencilla, ¿sí? En pocas líneas se les va a pedir seguramente que, por ejemplo, no sé, como se les planteó en la cursada, digamos, ¿no? En un primer párrafo introductorio donde presentan los autores y las fuentes, y la problemática en general, y luego, por ejemplo, la comparación de las hipótesis y los argumentos, o en todo caso será la hipótesis y un argumento, porque no creo que haya mucho más espacio para desarrollar, ya les digo, por la extensión que va a tener el punto S, ¿sí? Que no va a ser muy extenso. ¿Mm? Bueno, Por ejemplo, alguien preguntaba acá por la cuestión del horario del examen, ¿sí? Bueno, hay dos franjas horarias, ¿no? A las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, creo, ¿no? Sí, a las Bueno, 5. Bueno, entonces, digámoslo, tanto como para la franja de las 10 como para de las 5 de la tarde, van a tener 4 horas, es decir, 1 hora para la acreditación y 3 horas más para el examen, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, Está bien. alguien Profe, pregunta tengo si una se puede cambiar pregunta. el horario del parcial, que se me junta con biología. No, lamentablemente no se puede cambiar el horario. Esto preguntaba Iván Monzón, ¿sí? Sebax dice, una vez que entrego el examen, ¿se puede editar por unos minutos? O una vez que lo entrego ya está. No, una vez que lo entregás ya está, del mismo modo como hicieron los exámenes, el primer y el segundo examen de la cursada, ¿sí? Es decir, por eso ustedes, lo que les recomiendo es que trabajen con borradores, ¿sí? Que vayan haciendo los ejercicios manuscritos y después los pasen de pronto al Word, y cuando están seguros, o sea, cuando ya lo revisaron, cuando corrigieron la ortografía, la puntuación y todo lo demás, bueno, lo mandan, ¿sí? Recuerden que tienen bastante tiempo, entonces aprovechenlo. Pero, por otro lado, también tengan cuidado de no dejarlo para el último minuto, porque siempre hay algún inconveniente en el medio, ¿no? Un corte de luz, un corte de internet, alguna cosa por el estilo. Entonces tengan esas precauciones, porque una vez que se cumplió el plazo ya no lo pueden enviar, ¿sí? ¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí, ¿El archivo lo mandan en el instante ese que hacemos la acreditación o algo? claro, sí, efectivamente. Eh, Alguien dice acá, Maxi Cides, ¿nos puede explicar qué es hipótesis? Eso se me complica. Bueno, eh, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es la idea principal que ordena un texto argumentativo, ¿sí? Como la idea central, la idea madre entre todas las ideas que se exponen en un texto argumentativo, es lo que llamamos la hipótesis, ¿sí? Es esa idea fundamental con la que se quiere convencer al lector de algo, ¿no? Que es precisamente esa idea propiamente dicha, ¿sí? Por lo general, el modo más sencillo para identificar una hipótesis es, en principio, cuando uno hace la lectura atenta, comprensiva, es ir identificando las distintas ideas que se van planteando, ¿no? Las ideas que el autor expone con las que discute también, ¿sí? Porque a veces digamos, en una polémica, en una discusión con una idea contraria, se está esbozando de algún modo también una idea propia, ¿sí? Entonces, cuando uno más o menos revisó en el texto las distintas ideas que se plantean, lo que hay que buscar es una idea que más o menos las englobe a todas, ¿sí? Una idea generalizadora que pueda expresarlas, ¿sí? Eso es la hipótesis. ¿Estamos? Porque vos decís, bueno, la hipótesis es tal y los argumentos de algún modo sirven para justificarla, esa idea llamada hipótesis, ¿sí? Entonces, si los argumentos sirven como de fundamentación, de justificación de la hipótesis, tienen que estar como subordinados o
o de algún modo no pueden tener el mismo estatus, ¿no? ¿Se entiende? O sea, hay una idea que tiene que englobar al resto, ¿no? Que tiene que servir como un marco que les dé contención al conjunto de ideas que se llaman argumentos, ¿sí? Cuando uno escribe un texto argumentativo, lo que hace es plantear una posición respecto a algún problema, ¿sí? Un punto de vista, con el objetivo de convencer a los lectores de esa idea. Entonces, bueno, ese punto de vista se va desarrollando con fundamentos, ¿sí? Lo tenés que justificar de algún modo. ¿Cómo lo justificás? Bueno, con argumentos. Entonces vos planteás tal argumento, tal otro, y bueno, hay algo que reúne todos esos argumentos que es la hipótesis. Que a veces está planteada de modo explícito y a veces no, a veces hay que de algún modo como formularla uno, ¿sí? O a veces está en el propio texto con todas las letras, a veces está en el título, a veces está en el primer párrafo, a veces está al final, a veces está en el medio, puede estar expresado de distintos modos la hipótesis, ¿sí? La hipótesis siempre puede ser que sea la opinión del autor. Sí, claro. Una hipótesis siempre es una opinión del autor, ¿no? Como los argumentos también son opiniones, ¿sí? Nada más que son opiniones que están como al servicio de fundamentar una hipótesis, ¿sí? Es decir, que por sí solas no sirven, no alcanzan, ¿sí? Como que son ideas que son importantes los argumentos, pero como les digo, están al servicio de una idea mayor que es la hipótesis, ¿sí? Bueno, alguien pregunta por el certificado de examen. Bueno, ahí en el mismo momento de la acreditación, ustedes le dicen al profesor y cada profesor, digamos, se los va a enviar, ¿sí? Ustedes en el momento, ya les digo, de la acreditación, los que necesitan un certificado, bueno, eso, pídanselo al profe y él después se los envía, ¿sí? Bueno, Silvina Arraigada dice, para mí es el primer final, lo debo del 2020, en el campus todavía no me figura nada. Silvia, ¿tenés el micrófono? Sí, acá estoy, sí, profe. ¿No te figura nada de qué, perdón? Claro, no, yo no encontraba lengua del año pasado, ¿no? Ah, sí, Me explico porque me aparecen todas las de este año. sí. Llegué a la historiador gracias a los chicos que me explicaron cómo llegar, pero no figura el examen, el final, no figura nada. ¿Llegaste al qué, perdón? Llegué a la historia, ¿no? Para llegar a lengua, Ajá. y encontré la historia, pero encontré lengua, pero no figura que voy a tener el final. No Eso sé, no sé. lo acreditan ustedes, pensé yo, ¿no? Que lo acreditan ustedes después que nos toman la lista. ¿Puede ser? No, Pero en realidad después vos... un mail, ¿Cómo? que si ella se anotó, Silvia, si vos te Sí. anotaste, te tendría que haber llegado un mail. Sí, el mail lo tengo, Bueno, a mí me llegó el por mail. medio de ese mail, vos te anotás ahí y te... Pero en como el campo no me figura todavía que voy a tener el final. No te va a figurar, por eso dijo el profe, hasta que no demos la acreditación no va a figurar el final. Eso es lo que yo quería asegurarme. Claro, o sea, cuando ustedes hacen la acreditación, ustedes ponen el documento en la pantalla, se les hace la captura de la pantalla y otro profesor, van a ser duplas, digamos, de dos profesores, el otro profesor Va a editar el campo. los busca, les da el ok, les da el ingreso y a partir de ahí ustedes tienen acceso al parcial. ¿Ah? Perfecto. Bien. Gracias, Bien. profe. No, por nada. Igual, Profe, una de igual consulta. modo, perdón, de igual modo, si alguien tiene alguna dificultad durante el examen, o sea, por ejemplo, hizo la acreditación y no lo encuentra, lo busca, Sí. bueno, el Meet sigue abierto y pueden consultar con el profe, ¿sí? Perfecto. Gracias, profe. No, por nada. Una consulta, profe. Sí. Lo que no me queda claro, si nosotros hacemos la identificación, ¿ya tenemos que arrancar a hacer el examen o podemos hacerlo hasta que se termine el horario? Sí, una vez que ustedes tienen digamos, hicieron la acreditación y les dieron el ok, o sea, la entrada a la habilitación al examen, ya pueden empezar a hacerlo. Lo que quiero decir que si es obligatorio hacerlo a las 5 de la tarde o tenemos, o solo hacemos la acreditación y podemos entrar, ponerle a las 6, 7.
Sí, puedes entrar cuando vos quieras, no es necesario hacerlo en ese mismo instante. Vos estás habilitada, tenés ese plazo de tiempo para hacerlo, ¿sí? Obviamente se les recomienda que aprovechen todo el tiempo posible, ¿no? Es como, no sé, un examen presencial, a ustedes le dan una hoja para hacer el examen y se pueden recostar y a leer un libro y al rato pueden empezar a hacerlo y no hay ningún problema, pero sí hay un momento que es un plazo último de entrega que, bueno, que es el último momento, digamos, la última instancia para Claro, entregar. supongamos que en los de las 10 tengamos tiempo hasta la 1. A la 1 Claro, lo cierran. sí, Esa sería la idea. a las 10 Supongamos, son 4 horas, serían a las 14, o sea, a las 2 de la tarde. claro, a las 2 de la tarde lo cierran. Claro, exactamente. Ustedes pueden empezarlo a las 11 o a las 12 si quieren también, pero la verdad es que les conviene empezar lo antes posible para aprovechar al máximo el Claro, eso es lo tiempo. que no me queda claro, eso es lo que le decía. Sí, 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 hacemos la acreditación y nos conviene empezar a hacerlo. sí, por Y tenemos supuesto. 3 horas nada más. Claro, sí, les conviene, por supuesto. No conozco ningún caso de alguien que haya empezado una hora después, salvo que haya tenido un inconveniente. Vos, de pronto, claro, No, porque de otras materias haces la acreditación un día anterior y el examen se abre al otro día, por eso. claro, no, esto se abre el mismo día y hay 4 horas, como les decía. ¿No? 1 hora para la acreditación y 3 para el examen. Pero puede ser Ah, un poco claro. más, ¿no? Porque digamos, si el trámite se resuelve rápido, capaz que tienen 3 horas y media, o un poco más incluso, ¿no? Bueno, gracias, profe. No, por nada. Bueno, ¿qué más? Los escucho, chicos. Acá dice Maxi Sies, el destinatario previsto de los textos de la preparación del examen son destinatarios no especializados sería, ¿no? Los destinatarios. Este, em, Tengan cuidado con esas cuestiones de la concordancia, ¿no? Son destinatarios especializados, ¿no? No especializados. Bueno, para determinar el tipo de destinatario, si es especializado, no especializado, semi especializado, lo que hay que pensar es en el modo en que está escrito, es decir, el nivel de lenguaje, si es accesible o tiene ciertas dificultades, ¿sí? Si ustedes lo leen el texto y lo pueden entender fácilmente sin tener que recurrir a ninguna fuente externa, bueno, eso quiere decir que es para un lector no especializado, ¿sí? Si el texto da por sentado algunos saberes previos un poco más complejos, se puede pensar en un lector semi especializado. Y si el texto tiene una complejidad ya mayor y tiene mucha terminología técnica, muchos conceptos, no da nada, da muchas cosas por sobreentendido y no explica en detalle casi nada, sino que directamente lo da por entendido, eso quiere decir que es para un lector especializado, ¿sí? ¿Está bien, Maxi? Bueno, no sé si tiene micrófono. Sandra dice, donde dice en el cuadrito primera página, donde dice en el cuadrito primera página, donde dice el lugar de publicación, es donde dice abajo de cada texto en azul, claro, sí, eso es lo que se llama la fuente bibliográfica, ¿no? ¿Se acuerdan los paratextos? Es un paratexto fundamental, es el de la fuente, ¿no? O sea, al final del texto dice extraído de adaptado de, ¿no? En este caso, no me acuerdo cómo era la formulación, texto extraído y adaptado de, sí, efectivamente. Y después en azul, bueno, está en azul simplemente porque son páginas web, ¿sí? Están sacados todos los textos de páginas web. Esa es la fuente, efectivamente, ahí tienen lo que llaman Sí, los datos de edición. buenas noches, profesor. Sí, lo Hola. que le preguntaba era eso. O sea, habría que completar en el cuadro, lugar de publicación, lo que dice en azul. Todo ese párrafo sería. Sí, no es un párrafo exactamente, es como una línea apenas, ¿no? Bueno, es una línea, sí. Sí, bueno, el lugar de publicación, si ustedes ponen todo el enunciado completo, lo que están copiando es la referencia bibliográfica, ¿sí? Pero Sí. si a ustedes les piden específicamente dónde fue publicado, bueno, por ejemplo, no sé, el texto... El uno puede ser que dice en una revista. Claro, revista mestiza, dice, ¿no? De la Sí, UNAM. sí.
O sea, en la revista, ¿dónde fue publicado? En la revista Mestiza de la Universidad Arturo Jaureche. ¿Sí? Ok. El texto 2 dice elmundo.es, o sea, el diario del Mundo de España. En una página. El diario, claro. Pero que se ponga medio masivo de comunicación puede ser también. Sí, puede ser, pero más concreto, más específico, es decir, dónde fue publicado, digamos, el lugar concreto, ¿no? En un caso es una revista de la Jaureche, en el segundo es el diario El Mundo de España y el tercero es el diario El País, ¿no? El diario El País de España. ¿Sí? España, sí. A ver, el tercero. Sí, a ver, acá está. Sí, diario El País de España. Claro. Bueno, después, a ver, Iván vuelve a preguntar, dice, ¿se puede hacer la acreditación con otro dispositivo? O sea, para no salir del otro examen, así puedo hacer los dos finales. Sí, como poder se puede, no hay ningún problema. Bueno, Lara Letier dice, ¿de qué manera puedo identificar con mayor facilidad la refutación en los textos? Bueno, la refutación es un recurso argumentativo, ¿sí? Es una estrategia de la argumentación que consiste en negar los argumentos del otro, de otro oponente, digamos, ¿no? De alguien con el que se discute. Entonces, por ejemplo, se equivoca tal cuando plantea tal cosa, o es errado, o de ningún modo se puede plantear tal cosa. Esos son modos de la refutación, ¿sí? ¿Está bien? Lara, no sé si tenés micrófono. Bueno, se ve que no tiene micrófono. Bueno, pero es eso, ¿no? Eso es la refutación. Después tenían pregunta retórica, concesión, creo que era. No, cita de autoridad, ¿sí? Es decir, cuando alguien cita, por ejemplo, la voz de alguien que es una autoridad en la materia, es una cita de autoridad. O sea, es una palabra que tiene un peso mucho mayor que la que puede enunciar un sujeto cualquiera, ¿no? Entonces esa palabra es una palabra que tiene mayor fuerza argumentativa, por eso se llama cita de autoridad. Y la pregunta retórica, bueno, recuerdan, es esa pregunta que está planteada de modo tal en que la respuesta ya está dada por sí misma, ¿no? Es una pregunta que ya tiene incluida la propia respuesta, no es una pregunta abierta, no es una pregunta que busca que alguien la responda, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué más, chicos? Profe, para comparar los textos, ¿siempre tenemos que comenzar diciendo la problemática? ¿O podemos empezar, por ejemplo, diciendo en los artículos tal y tal, pongo el título con el autor y después poner respecto al texto, se refieren a tal y tal? Para la comparación, Eso no. lo que les Esta conviene... a mí me cuesta porque como no tuvimos la clase, me cuesta. Sí, no, clase hubo, lo que no hubo es una evaluación, zafaron de la prueba simplemente, pero la clase se dio. Lo que Claro. lo que tienen que hacer Sí, es... no, pero la profesora que yo tuve no nos dio clase nunca, o sea. Bueno, eso es otro tema, pero... No, yo tampoco sobre ese tema tampoco tuve la clase, solamente por el campus, que en sí, teniendo el texto lo pude lograr bien, lo pude entender, pero no estuve en la clase ni nada por el estilo. Incluso la profesora tampoco me había corregido los trabajos prácticos como para saber cómo era reformular una respuesta o cómo hacer el texto que te pide primer lugar, segundo lugar. Y en el momento de la prueba me encontré con que pensando que yo estaba bien lo que hacía, no estaba bien. Entonces, como que me faltó esas cosas que, bueno, ahora estoy dando ahora mi primer final. Así que es como que estoy escuchando todo para poder
entenderlo bien y poder hacerlo. Dado a la respuesta de la profesora después de la evaluación, la primera, pude mejorar bastante en la segunda, pero no me daba la nota tampoco. Y bueno, por eso estoy haciendo el final pero me pasó igual que Beatriz, no estuvo como tipo una clase de decir esto es así, 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 o cómo poder resolverlo. Entonces como que lo dejó, bueno, tiene la última clase y listo. Está bien. Era eso, ¿no? Bueno, de igual modo, a pesar de esas dificultades, la clase estaba en el campus, que finalmente era el modo de funcionamiento de las clases virtuales que se hizo, fue fundamentalmente alrededor del campus, ¿no? Después lo otro eran encuentros sincrónicos que, bueno, que cada profesor lo hacía según sus posibilidades, que, bueno, por Meet o por chat o por, bueno, distintas modalidades. Para la comparación de fuentes de dos textos argumentativos, lo que les conviene es, en un primer párrafo, hacer una introducción donde presentan la problemática, o sea, el tema, digamos, que van a tratar ambos textos, que en este caso es el veganismo, etcétera, y exponen o presentan las fuentes, ¿sí? Vamos a comparar los textos tal y cual, ¿sí? Los autores y los títulos de los artículos, nada más. Y después, en un segundo párrafo, bueno, ahí exponen, por ejemplo, no sé, la hipótesis de un autor y la hipótesis de otro, ¿no? Cómo confrontan o cómo se complementan, según sea el caso, ¿no? Porque ustedes vieron que los tres textos hay algunos que polemizan entre sí y otros que se complementan, ¿no? O sea, que son más o menos parecidas las hipótesis. Entonces, bueno, según lo que les toque de complementación o de confrontación, bueno, harán ahí la comparación en ese sentido, ¿no? Las hipótesis y de pronto de algún argumento, de uno, como mucho, ¿no? Como les digo, no creo que haya mucho más espacio para escribir que eso. ¿Mm? Bueno, Blanca Torres dice que le cuesta reformular. Bueno, Blanca, ¿tenés micrófono? ¿Querés explicarme mejor? Bueno, seguramente no puede usar el micrófono. Profe, Bueno. se me cortó el internet y ahora volví, no pude escuchar nada de lo que dijo. Ah, bueno, ¿de qué tema? Estábamos hablando ¿De qué del tema cosa, de la Beatriz? comparación, yo le había preguntado. Ah, está bien, perdón. Bueno, lo repito, no hay problema. En la comparación de fuentes, lo que les conviene es presentar en un primer párrafo la problemática general y las fuentes, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a realizar una comparación de dos textos en torno a la problemática del veganismo, los textos son el de tal autor en el artículo tal y el de tal autor en el artículo tal, nada más, ¿sí? Brevemente la exposición de la problemática y de las fuentes, ¿sí? Y en un segundo párrafo, bueno, la comparación propiamente dicha, es decir, bueno, mientras un autor plantea tal cosa, la hipótesis, por ejemplo, ¿no? Bueno, el otro plantea tal cosa, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que sea una confrontación, o en el mismo sentido, mientras un autor plantea tal cosa, de un modo similar, tal otro autor plantea tal cosa, ¿sí? Ahí tienen que usar los conectores, efectivamente, teniendo en cuenta si hay una confrontación o una complementación de las hipótesis, ¿sí? Y bueno, y después de pronto confrontar un argumento. Bueno, igual en la consigna se lo van a decir. No, y a eso es lo que yo quería llegar, es que si comenzaba el texto con la problemática de los dos textos que me van a dar, y después para reformular tengo que poner los diferentes argumentos de cada uno o hablar de la hipótesis. Eso es lo que no tengo claro. Sé sacar la hipótesis, sé sacar la problemática, pero no sé cómo unirlo como para comparar. Ese es mi problema. Bueno, eso, digamos, la propia consigna te lo va a explicitar, digamos, no sé exactamente qué te va a pedir que escribas, ¿sí? Pero lo cierto es que en un primer párrafo presentás las fuentes, o sea, los dos textos que vas a confrontar o complementar. Y en un segundo párrafo
expones las hipótesis y los argumentos de cada uno, ¿sí? Lo que no les conviene es, por ejemplo, decir, bueno, el autor X plantea tal hipótesis con tales argumentos, y el escritor, el autor Y, plantea tal hipótesis y tales argumentos, ¿sí? Porque eso sería simplemente exponer lo que dice uno y lo que dice otro. Y una confrontación o una comparación, lo que tiene que hacer es cruzar los textos. Entonces ustedes dicen, bueno, no sé, por ejemplo, Daniel Novak en el texto Veganismo y Economía Capitalista plantea que tal hipótesis, ¿sí? Sin embargo, Cristina Lucio en el texto Flexitarismo, la dieta que salvará el mundo, etcétera, plantea tal cosa. Entonces ahí confrontan, por ejemplo, las dos hipótesis, ¿sí? Bueno, respecto del modo en que fundamentan sus hipótesis, Novak plantea tal cosa y Lucio plantea tal otra, ¿sí? Acuérdense ahí también de evitar las reiteraciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, pueden decir Daniel Novak, en realidad pueden nombrarlo como el licenciado en Economía, Daniel Novak, y después dicen, bueno, el licenciado en Economía, para no repetir Novak, por ejemplo, ¿no? O en el segundo caso, Lucio era una periodista, ¿no es cierto? Claro, la profesora nos dijo que teníamos que tener tipo como una introducción mínima de contarla, por eso lo que no me quedaba claro, no me olvidé de preguntarle si iba directamente con la problemática o la hipótesis, pero en la introducción es como dijo usted recién, después un desarrollo y un cierre, algo así. Claro, efectivamente, ¿sí? Pero bueno, eso la consigna misma se los va a explicitar, ¿sí? Puede ser que sea un texto más corto, que no les dé mucho espacio para armar un cierre, por ejemplo, ¿no? Y simplemente confrontar las hipótesis y los argumentos. Bueno, eso depende de lo que les pida la consigna, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, bueno, es comparar lo que se les pide ahí. Profe, si te piden un cierre, ¿cómo sería para cerrar la conclusión de ambos autores o algo? Bueno, un cierre puede, por lo general lo que hace es como volver al principio, es decir, cuando ustedes plantearon una hipótesis, ustedes plantean cuál es la hipótesis de tal autor, cuáles son los argumentos y cómo cierra, bueno, como algo que redondee, reformulando la hipótesis, por ejemplo, ¿no? Volver a decir de algún modo eh, cuál es la intención de cada texto, o cuál fue la intención de cada texto, ¿sí? Pero ya les digo, no me parece que les pidan algo por el estilo, porque implicaría un texto de una cierta extensión que en este espacio por lo general no se da, ¿sí? Se les pide un texto más cortito. Claro, porque mayormente casi te piden 10, 12 reglones y dentro de que poner la hipótesis de cada autor y que esto se te va haciendo más largo, y a veces como que te podés llegar a pasar y no, y a veces depende si te lo van a tomar o no, si te pasas por un reglón o dos o algo por el estilo. Claro, por eso, como es un texto corto el que tienen que escribir, bueno, ya les digo, en un primer párrafo la presentación de las fuentes y en un segundo párrafo la comparación de las hipótesis y los argumentos, o de un argumento como mucho, ¿sí? ¿La conclusión tendría que ser con el punto de vista nuestro? No. Giselle Bravo, que pregunta eso, no. En la conclusión no tienen que exponer un punto de vista propio de ningún modo, ¿sí? Porque lo que ustedes escriben es una comparación de textos argumentativos, es decir, es un texto expositivo, ¿sí? Un texto explicativo, donde no entra el punto de vista del autor, o sea, ustedes son los autores de un texto expositivo. Entonces, se mantienen al margen, simplemente exponen lo que dicen los autores, ¿está bien? Los que plantean los argumentos son los textos, entonces ustedes dicen lo que dicen los textos. ¿Mm? Bueno, Sandra Aranda dice, todo este borrador de práctica será el parcial final. No, recién les explicaba que no. Este borrador, esta guía de lectura es eso, simplemente una guía de lectura. Son una serie de preguntas que les sirven a ustedes para orientarse en el recorrido del texto, o sea, poder
leerlo, releerlo, detenerse en momentos importantes del texto y nada más, ¿sí? Eso solo por una cuestión de comprensión textual. Y también, bueno, para ayudar a repasar y a releer, etcétera, ¿no? Si nos corrige algo mal, desaprobamos, bueno, no sé, eso depende de cada profesor. Pregunta Débora de cómo lo corrija, pero por lo general por un solo error no se desaprueba un parcial, ¿no? Hay una calificación de 1 a 10 y bueno, y depende del desarrollo, del desempeño. O sea, ustedes tienen que preocuparse en principio porque el contenido sea el que se pide, ¿no? O sea, que la respuesta se ajuste a la consigna, ¿sí? Y en segundo lugar, tienen que prestar atención a la composición escrita, es decir, que no hayan problemas de redacción, de sintaxis, de coherencia, ¿no? Los problemas más serios, por lo general, son los de coherencia lógica, cuando el texto, cuando la oración o el texto no tiene un correcto armado, digamos, ¿no? Cuando no se condice el sujeto y el predicado, cuando se plantea algo que no es coherente, ¿sí? En ese caso, cuando hay problemas de coherencia lógica, por más que haya como, no sé, la sospecha de una intención de respuesta, bueno, la respuesta es eso que está escrito ahí, lo que se evalúa es eso, el texto que ustedes escribieron, ¿sí? Así que preocúpense por eso en el sentido de que antes de entregar, hagan una revisión, ¿no? Repasen y fíjense si está correcto lo que escribieron, si se lee, si se entiende. Fíjense el tema de la puntuación, de la ortografía, la concordancia, todos los problemas que tienen que ver con la correcta escritura, ¿no? La ortografía. ¿Tá? Bueno, ¿se aprueba con 4? Sí, efectivamente, la nota para aprobar en un final es 4, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que un 4 es más o menos como un equivalente a un 6, en el sentido de que es una nota que tiene que comprender, digamos, la mayor parte de los contenidos, ¿no? Bueno, Débora dice porque en el mail mando que si mandó o mando, no sé, que si algo está mal, desaprobamos, por eso pregunto. A ver, Débora, ¿tenés el micrófono vos? Sí, profe, eso le quería preguntar porque mandó al mail que si algo está mal lo desaprobábamos, por eso. ¿Yo mandé eso? No, creo que es Paula y otra profe más. Ah, No, usted no lo tengo. no, porque pusiste mando, pero sería mandó, ¿quién? La profesora. La profesora mandó el mail, sí. Está bien, bueno. No sé, yo creo que el mail que todos mandamos es más o menos estandarizado, no hay una composición propia de cada profesor, así que más o menos es lo mismo. Pero en ningún momento se dice que si algo está mal desaprueban, sino que las 2 o 3 partes que componen el examen tienen que estar bien resueltas, ¿sí? Es decir, en principio tienen que tener una respuesta. Si hay una de las partes que no tiene una respuesta, el examen queda desaprobado. Y después, bueno, efectivamente, bueno, tiene que ser correcta la respuesta, pero eso no quiere decir que no puedan cometer un error, porque si no, todos necesitarían un 10 para aprobar, ¿no? Sí, no. Claro. Estaba en el horno. Claro, no, es lo mismo que un examen cualquiera de todos los que han tenido durante toda su vida. Bueno, gracias, profe. No, por nada. Bueno, ¿qué más, chicos? Bueno, ¿quedó más o menos en claro entonces? ¿A alguien le quedó alguna pregunta pendiente? Sí, profe, a mí. Dale. En el primer párrafo entonces van a ir los ejes y argumentos de la problemática y en el segundo párrafo van a ir los argumentos de si confrontan o se complementan. En un primer párrafo del texto comparativo. ¿Cómo? En el segundo párrafo sería el desarrollo. Claro, un primer párrafo introductorio donde dicen, bueno, cuáles son los textos que van a confrontar, ¿sí? Es como, por ejemplo, imagínense que tuvieran que hacer una comparación de fuentes entre el texto de Vargas Llosa y el de Manes, ¿sí? ¿Se acuerdan los textos de Vargas Llosa y Manes? Entonces,
ustedes dicen, bueno, la intención del siguiente texto es comparar dos textos argumentativos en torno al problema de Internet y los problemas de la lectura y la comprensión textual. Tomaremos para ello el texto de el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa en su texto, ¿cómo era? Más información, menos conocimiento, algo así era, ¿no? Y el texto del neurólogo Facundo Manes en su texto Internet no debilita la memoria. Eso es la introducción donde ustedes presentan las fuentes, ¿sí? Dicen de qué hablan ambos textos. En ese caso es, por ejemplo, los problemas de Internet y la lectura y la comprensión de textos. Y presentan las fuentes, es decir, Vargas Llosa y Manes, el nombre de los artículos de los textos, nada más. ¿Sí? Eso es la introducción. Y después, bueno, pasan a un segundo párrafo donde confrontan, bueno, mientras Vargas Llosa plantea las dificultades que existen para el lector contemporáneo, que se ve confrontado a los medios tecnológicos y no sé, los modos de lectura dispersos que él propone. En tanto, Vargas Llosa plantea esto, Manes, por otro lado, plantea que Internet es una herramienta que sirve efectivamente para una mejor comprensión de textos y realmente constituye un elemento innovador y revolucionario, ¿sí? Para fundamentar esa hipótesis, Vargas Llosa plantea tal cosa, ¿no? Bueno, en tanto que Manes, sin embargo, plantea tal otra, y eso, ¿no? Hasta ahí, digamos, ese sería como más o menos el espacio del límite de líneas que tienen para completar, ¿sí? Si ustedes tuvieran por ejemplo, en otras condiciones, la posibilidad de escribir un texto más extenso, bueno, por ejemplo, expondrían, no sé, 3 o 4 argumentos de cada autor, ¿sí? En párrafos separados y después una conclusión, etcétera, ¿no? Pero en este caso, para este examen final, que tienen que escribir una comparación de textos argumentativos corta, bueno, el espacio va a ser apenas para exponer las hipótesis y un argumento como mucho, como bueno, ya lo repetí varias veces, ¿no? Bueno, ¿está bien? ¿Quién era Diana que preguntaba? Sí, sí, está bien, profe. Lo que no me queda claro, que no me acuerdo muy bien cómo era la conclusión. Recién lo explicábamos. Porque solamente también dice que no se puede repetir las fuentes. Algo así dice. Sí. Hola. Bueno. No se pueden copiar las fuentes, esto decía. Sí. Bueno, ya creo que lo dijimos 3 o 4 veces, ¿no? En la conclusión, la conclusión directamente creo que no va a haber espacio para poder realizarla, ¿sí? Ya les digo, por la cantidad de líneas que tienen que escribir, me parece que no les da mucho para escribir una conclusión, ¿sí? Pero en el caso que les pidan que escriban una conclusión, bueno, pueden cerrar como diciendo en términos globales cuál es la intención de un autor y cuál es la intención del otro, ¿sí? Como es, por ejemplo, el ejemplo que les daba recién, ¿no? En el siguiente texto expondremos las posiciones respecto del Internet y la comprensión textual. Tomaremos los textos de Vargas Llosa, y el de Facundo Manes, tal y tal. Bueno, respecto del texto de la hipótesis de Vargas Llosa, consiste en que Internet debilita la memoria porque los modos de lectura que propone son muy fragmentarios y débiles, etc. Bueno, en tanto que Facundo Manes, sin embargo, plantea que constituye una herramienta innovadora y revolucionaria Internet que se complementa felizmente con los modos tradicionales de lectura, ¿sí? Bueno, como conclusión pueden decir, bueno, en conclusión, por ejemplo, podrían poner, ¿no? En conclusión, mientras Vargas Llosa tiene una mirada escéptica respecto de Internet para facilitar mejores lecturas,
Facundo Manes, por otro lado, plantea que es un instrumento muy positivo. Listo, ¿sí? O sea, como un modo de englobar la intención general de cada autor, ¿sí? Pero ya les digo, no sé si les va a dar mucho el espacio para poder escribir una conclusión en este examen. ¿No? Bueno, ¿qué más, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá. Nada, espero que tengan toda suerte. La verdad es que depende fundamentalmente de la resolución feliz de este examen, la lectura atenta y sostenida de los textos, ¿no? O sea, hagan la mayor cantidad de lecturas posibles, subrayenlos, ¿no? Hay los textos que tienen, si los tienen en forma digital, tomen apuntes y escriban todo lo que puedan, ¿no? Resuelvan todas las consignas, por ejemplo, de la guía de lectura, que les va a ser seguramente muy útil para entender mejor los textos. Concéntrense en esas ideas principales de los textos argumentativos, que son justamente la estructura que lo compone, que es la problemática, la hipótesis y los argumentos, ¿sí? Repasen eso fundamentalmente. Ténganlo bien fresco al momento del examen, ¿sí? Y ya con eso calculo que no van a tener mayor dificultad, ¿no? Recuerden también otra recomendación es hacer una última lectura antes de entregar, ¿no? No apurarse de mandarlo, sino de releer todo lo que uno escribió y repasar, bueno, las cuestiones de la ortografía, las tildes, la puntuación, la concordancia, es que esté bien armado el texto, eso es fundamental, ¿no? Pues si está como más o menos, si ustedes mismos no lo entienden mucho, bueno, seguramente el profesor le va a pasar lo mismo. Así que léalo, de última le pueden dar de pronto a algún familiar, a algún amigo que tengan ahí cerca, que los ayuden en el sentido de que lo lea, por ejemplo, y le diga si lo entiende, ¿no? Eso siempre es bueno para verificar si lo que uno escribió es correcto, ¿no? Dárselo a leer a otro y ver si se entendió, ¿no? Si el otro lo lee y dice no entiendo nada, bueno, capaz que conviene rehacerlo, ¿no? Hagan todos los borradores que sean necesarios. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, mucha suerte entonces y bueno, prepárense bien para el examen, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Bueno, por nada, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Nos vemos, suerte.